Muy bien. Fase roja de la capacitación. Vamos a conocer cómo se compone el detrás de escena de PRTG y cómo asegurar su disponibilidad. Como corazón del sistema en sí, lo tenemos al núcleo o core, que es quien se encarga de orquestar todo lo que orbita a su alrededor, que es todo lo que vemos en pantalla. El web server, que aloja a la consola web de PRTG, que utilizamos para gestionar, que si decidimos hacerla pública a la consola web, para poder acceder desde el exterior, por ejemplo, es necesario que expongamos el puerto 443 de este mismo server. Las notificaciones y las acciones que se efectúan a través de un disparador se ejecutan exclusivamente en el servidor núcleo maestro, no en las ondas remotas ni en los servidores miembros de un clúster. Por eso, cuando en las configuraciones especificamos servidores, direcciones de correo electrónico, gestores de SMS o cualquier tipo de acción incluso, tenemos que tener en cuenta de facilitarle a la IP de este server core el ruteo y los permisos necesarios para que pueda efectuar la notificación sin ningún tipo de problema. El procesamiento que se utiliza para ejecutar un informe es consumido en el servidor núcleo. Por esa razón hay que ser cauteloso con la ejecución simultánea de varios informes a la vez. Para eso es necesario administrar los horarios de las programaciones de una manera eficiente. La configuración del sistema, es decir, todo lo que tiene que ver con los usuarios, dispositivos, sensores, informes, las ondas o las customizaciones que tengamos en el sistema, y todo lo relativo a la configuración de PRTG se encuentra dentro del servidor núcleo. Lo mismo para la información histórica de las mediciones efectuadas a cada sensor, también reside ahí, porque la base de datos de históricos está también alojada directamente en el servidor núcleo o core. Bien, avanzamos. Una sonda, o probe, es, como dice el título, quien dialoga con el objetivo. Es decir, todo dispositivo que es interrogado por PRTG para obtener el resultado de una medición es contactado por una sonda, que puede ser la sonda local del server core, que se instala automáticamente cuando instalamos PRTG, o una sonda remota en otro servidor de la misma red o directamente en otro sitio remoto. Luego, una vez que la sonda obtiene el resultado, se lo traslada al core para que lo almacene en su base de datos. Cualquiera sea el tipo de sonda, local o remota, siempre deberemos asegurarnos de que la IP de la sonda pueda llegar correctamente a los dispositivos. Si tomamos el ejemplo en pantalla, para el caso de la sonda local o local probe, es necesario que pueda llegar correctamente al grupo de dispositivos A, así como la sonda remota o remote probe al grupo de dispositivos B. Y como comentábamos anteriormente, también tendremos que asegurarnos de que exista conectividad entre la sonda remota o remote probe y el servidor núcleo o server core de PRTG. Bien, para aquellos escenarios en donde es requisito asegurar que el servicio de monitorización o monitoreo esté constantemente operativo, sin sufrir ningún tipo de caídas, vamos a necesitar implementar un clúster en PRTG. Si bien el clúster es posible implementarlo en todos los tamaños de instalación de PRTG, de 100, de 500, de 1000 sensores, etc., no está oficialmente soportado en las instalaciones que sean mayores a 5000 sensores. Sin embargo, en la mayoría de los casos lo podremos implementar sin ningún tipo de problemas. En este ejemplo vamos a entender cómo funciona un clúster básico compuesto por dos servidores, donde uno es el servidor núcleo, que está a la izquierda, y el otro es el nodo de failover o conmutación por error, que está a la derecha. En el medio de ambos vamos a ver que existe una sonda virtual de clúster o cluster probe, y más abajo vemos dos sondas remotas ubicadas en sitios distintos. En una situación normal, el servidor núcleo es, como dijimos antes, quien efectúa las notificaciones cuando son disparadas
y es el servidor que tiene la consola web en modo de escritura con la cual trabajaremos normalmente. En esta instancia, si intentamos, por ejemplo, iniciar sesión en la consola web que alberga el nodo de failover, vamos a poder hacerlo, pero nuestro acceso no será de escritura sino de solo lectura. Es decir, no vamos a poder modificar ninguna configuración, tanto en la web como en los otros tipos de consolas. Todas las configuraciones de los dispositivos que se encuentren dentro de la sonda virtual cluster o cluster probe se van a replicar entre el servidor núcleo y el nodo de failover, para que en el momento en el que se salga de servicio el servidor núcleo pueda seguir monitorizando sin problemas el servidor nodo de failover. Cada sonda remota que tengamos instalada en nuestro esquema deberá reportar sus mediciones a ambos servidores nodos por igual, para que cada uno pueda guardar la información de las mediciones en su propia versión de la base de datos. Esto tiene que ser así justamente porque no se sincroniza la información de la base de datos entre los servidores miembros del clúster. Ok. Si tenemos el infortunio de que el servidor núcleo sale de servicio, como primera consecuencia, el servidor nodo de failover se da cuenta de esto y comienza a tomar el control de todas las responsabilidades del servidor núcleo. Ser quien envía las notificaciones, ser quien ejecuta las acciones e incluso ser la versión de lectura-escritura, ya no solo de lectura, de los diferentes tipos de consolas de administración y gestión. Esto va a ser así mientras el nodo principal esté fuera de servicio. Como las sondas envían siempre los datos de las mediciones a todos los nodos del clúster, en ese aspecto el nodo de failover seguirá recolectando tal como lo hizo siempre. En el momento en el cual vuelva a prestar servicio el nodo principal, el nodo de failover le devuelve las funciones de maestro que recién mencionábamos. Le informa de los cambios que hayan ocurrido en la configuración de los dispositivos, los sensores, los reportes y demás aspectos, y así es como todo vuelve a la normalidad. Ahora, ¿qué pasa con ese tiempo en el que el nodo principal estuvo fuera de servicio? Como cada uno de los nodos tiene su propia versión de la base de datos, y al estar durante un lapso de tiempo offline, el nodo principal, ese servidor va a presentar baches en la información de las mediciones. Esto lo aclaramos porque, si bien es algo normal en el funcionamiento del clúster en PRTG, hay que tenerlo presente a la hora de querer revisar esa información con un reporte o de la manera que fuere, considerando seleccionar como origen de la información todos los nodos del clúster para poder visualizarla en forma completa. Muy bien, repasemos y revisemos algunas características del clúster. El clúster puede estar compuesto de 2 o más nodos, aunque es recomendable ser cauteloso con esto, ya que se genera mucho tráfico en la red. Recordemos que cada sonda envía los datos de las mediciones a todos los nodos del clúster. Algo destacable respecto del clúster es que nos permite efectuar la actualización del software en un solo nodo, que sería el principal, y automáticamente se va a replicar el cambio en todos los nodos del clúster. Como algo neutro, podemos decir que cada nodo tiene su propia versión de la base de datos con la información histórica de las mediciones, o sea que no es una copia, sino una versión independiente de lo que cada uno recolecta. Como una desventaja o punto negativo es justamente este tema visto desde otro ángulo. Al no sincronizarse los datos de poleo, es decir, de las mediciones, cada sonda tiene que enviar los datos a todos los nodos del clúster a la vez, esté o no esté el clúster funcionando en forma completa o parcial. Y por último, resumiendo en forma general, no olvidemos que a pesar de que configurar un clúster tiene muchas ventajas y aporta sustancialmente
a la continuidad del servicio, también nos genera mucho tráfico en la red. Si tenemos 2 nodos, será el doble. Si tenemos 3, será el triple. Pero de todas maneras, esto no nos representará un problema, ni mucho menos una preocupación, si nuestro PRTG no tiene más de 5000 sensores. Nuestra red está bien dimensionada y además contamos con un buen ancho de banda en nuestras conexiones si consideramos instalar nodos en otros sitios remotos. Ya sea que contemos con la posibilidad técnica de armar un clúster, como si no, siempre tenemos que considerar contar con un respaldo de la configuración e información de nuestro PRTG. Si algo le pasa al servidor o al lugar donde almacenemos las configuraciones y la base de datos, es de extrema importancia contar con una versión de respaldo. Para eso tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Naturalmente, el sistema cuenta con un backup automático de la configuración que se realiza normalmente una vez al día en el mismo servidor para que podamos contar con un respaldo seguro desde el día 1 de la implementación. Lo que hace es generar un archivo comprimido y lo guarda en la carpeta Program Data, Pessler, PRTG Network Monitor, Configuration Auto Backups. Lo correcto para tener todo nuestro sistema resguardado y poder montar un nuevo servidor con la configuración y la base de datos actualizadas y poder seguir operando es además guardar un respaldo de las carpetas PRTG Network Monitor que se encuentran en Program Files o archivos de programa y en Program Data o datos de programa. Pero no solo eso es suficiente para hacer de cuenta que no sucedió nada en un escenario post desastre. Vamos a tener que tener también un respaldo de las ramas del registro que vemos en la diapositiva. Esto es algo fácil de hacer con cualquier tipo de script, lo podemos programar e incluso ejecutar junto al resto de las tareas de backups. De todas maneras, para el caso en el que tengamos instalado PRTG en una máquina virtual, lo mejor y más completo será directamente respaldar la máquina virtual o en su defecto el disco o los discos con los que trabaja el servidor. Mejor que eso no hay. Genial. Parece ser que hemos terminado de repasar todos los temas teóricos. Terminamos la fase roja, comenzamos la fase azul y como toda capacitación completa es el momento de practicar. Así que si estamos listos, entonces avancemos.